En este tutorial queremos ver cuál es la reflexión que hace Habermas acerca de la religión en una sociedad postsecular. Entiende por sociedad postsecular aquella en la cual la religión mantiene una relevancia pública. La reflexión de Habermas la va a llevar en dos líneas o en dos aspectos. En primer lugar, se va a plantear cuál es la relación del pensamiento posmetafísico con las tradiciones religiosas. Considera que a lo largo de la historia ha habido un proceso de traducción de contenidos religiosos al lenguaje filosófico. Ejemplos de ese fenómeno o de ese proceso de traducción tendríamos los conceptos de, por ejemplo, persona, libertad, justicia, emancipación, progreso. En función de esto, Habermas se plantea si se ha agotado ese proceso de traducción o si todavía debe continuar o puede continuar. Eso le lleva a ver más, es decir, la posibilidad de que continúe ese proceso de traducción a plantearse cuál es el lugar del pensamiento posmetafísico entre las ciencias y la religión. Pues bien, considera que la característica fundamental de la filosofía es su dimensión autorreflexiva, es decir, que aporte una comprensión, una autocomprensión y una comprensión del mundo que se encuentren bien fundamentadas. Por lo tanto, ese pensamiento metafísico debe evitar, por una parte, la subordinación a la ciencia y, en segundo lugar, tiene o debe mantener la diferencia que hay entre conocimiento y fe. Tendríamos de esta manera planteada la primera reflexión de Habermas con respecto a la religión. En segundo lugar, se va a plantear cuál es el papel de la religión en una sociedad postsecular. Y entiende o hace la siguiente afirmación que consideramos importante, que la secularización del poder estatal no se puede confundir con la secularización de la sociedad civil. Veamos ahora entonces en qué consiste cada una de ellas. Con respecto a la primera, la secularización del poder estatal. Poder estatal que se plasma en una serie de deliberaciones formales que tienen lugar en las instituciones estatales, que toma, en segundo lugar, decisiones vinculantes para la colectividad. Pues bien, este poder estatal, entiende Habermas, que debe estar blindado contra las influencias religiosas. Por lo tanto, un poder estatal que, recordemos, establece una serie de deliberaciones formales, que toma decisiones vinculantes para la comunidad y que ha de estar blindado contra las influencias religiosas. Es decir, que Habermas entiende o considera que la separación entre religión y Estado es un logro que no debe perderse. Diferente es la reflexión que establece con respecto a la secularización en la sociedad civil. Esa sociedad civil en la cual tenemos que acontece la deliberación informal de la esfera pública política. Una sociedad civil en la cual acontece o hay una pluralidad de cosmovisiones religiosas y seculares. Y por lo tanto, Habermas entiende que no sería correcto limitar la polifonía de voces, la polifonía de argumentos, tanto religiosos como no religiosos. Entonces, ¿cuál es el papel del ciudadano? Bueno, pues el ciudadano en esa esfera pública política puede perfectamente hacer un uso público de su razón y puede libremente servirse del lenguaje religioso en la exposición de sus ideas y de sus argumentos. Ahora bien, si utiliza ese lenguaje religioso, tiene que aceptar que su contenido sea traducido
en un lenguaje accesible para todos los ciudadanos. Y ese contenido ha de ser traducido antes de que esos argumentos, de esas ideas, entren en las deliberaciones formales de las instituciones estatales. De tal manera que debe ser traducido antes de que llegue a las instituciones estatales, antes de que llegue a las instituciones que han de tomar decisiones vinculantes para la comunidad. Pues bien, en este caso, en el caso de la secularización de la sociedad civil, nos encontramos con que lo político mantiene una relación indirecta con la religión. Y este sería un poco el planteamiento básico de la reflexión que Habermas va haciendo sobre la religión. En primer lugar, la relación entre el pensamiento posmetafísico con las tradiciones religiosas y, en segundo lugar, cuál es el papel de la religión en una sociedad postsecular. Distinguiendo entre la secularización del poder estatal, en la cual debe haber una separación radical entre religión y Estado, y por otra parte la secularización en la sociedad civil, en la cual lo político mantiene una relación indirecta con la religión.